¿Sabías que algunos de los actores más famosos cayeron en las drogas, otros murieron en accidentes de coche y algunos están pagando con años en prisión? Hoy te revelamos las historias más impactantes de los actores que lo vivieron. River Phoenix. River Phoenix, un talento venerado de los años 80 y principios de los 90, nació el 23 de agosto de 1970 en Madras, Oregón, hijo de los padres John y Arlene Phoenix, que formaban parte del grupo religioso Niños de Dios antes de abandonarlo en 1980. Los primeros años de Rivers estuvieron marcados por el estilo de vida nómada de su familia, que les llevó por Sudamérica y Estados Unidos. Sus padres fomentaron la creatividad y la exploración espiritual de sus hijos, lo que llevó a Rivers y a sus hermanos, entre ellos Joaquín Phoenix, entonces conocido como Leaf, a dedicarse a la interpretación. A pesar de su educación poco ortodoxa, el talento innato de Phoenix y su cautivadora presencia le propulsaron rápidamente a los focos de Hollywood. Su papel en Stand By me le valió el aplauso de la crítica y sentó las bases de una prometedora carrera. Sin embargo, bajo la apariencia del éxito, Phoenix luchaba contra sus demonios personales, incluida la adicción. La noche del 30 de octubre de 1993, la tragedia golpeó a Phoenix cuando, junto con su novia Samantha Mathis y sus hermanos Joaquín y Rain, visitaba el Viper Room, un famoso club nocturno propiedad de Johnny Depp. A pesar de la preocupación de Mathis por el ambiente, Phoenix decidió quedarse y actuar con el grupo P. Sin embargo, durante la actuación empezó a sentirse mal, indicando a sus amigos que creía haber sufrido una sobredosis. Momentos después, se desplomó fuera del club, sucumbiendo a una combinación fatal de cocaína y heroína. Tras su fallecimiento, la familia y los amigos de Phoenix lloraron la pérdida de un hijo, hermano y amigo muy querido. Su madre, Arleon, más tarde conocida como Hart, escribió una emotiva carta en la que reflexionaba sobre su vida y las trágicas circunstancias de su muerte e instaba a la sociedad a afrontar la realidad del consumo de drogas. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Robert Downey Jr. Nacido en una familia en la que, por desgracia, el abuso de sustancias formaba parte de la norma, Robert Downey Jr. La temprana exposición de Robert Downey Jr. a las drogas preparó el terreno para sus propias luchas en el futuro. Su padre, Robert Downey Sr., cineasta de culto, le permitió probar la marihuana a la escandalosamente temprana edad de 6 años, fomentando una peligrosa familiaridad con el consumo de sustancias desde una edad temprana. A pesar de su tumultuosa vida personal, Downey saltó a la fama a mediados y finales de los 80 con papeles memorables en películas como Menos que Cero y Chaplin. Esta última le valió una nominación al Oscar. Sin embargo, entre bastidores, su adicción se descontroló y le llevó a múltiples arrestos y a pasar temporadas en la cárcel. Múltiples arrestos e intentos fallidos de rehabilitación marcaron un periodo oscuro en la vida de Downey, que culminó con una condena de 1 año en prisión. No fue hasta que tocó fondo, fue detenido de nuevo y despedido de su programa de televisión, cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación y se comprometió a recuperarse. Con el apoyo de su esposa y una nueva dedicación a la sobriedad, Downey adoptó un enfoque holístico de la rehabilitación, incorporando programas de 12 pasos, terapia, meditación y artes marciales a su viaje hacia el bienestar. Tras recuperar la sobriedad, la carrera de Downey experimentó un resurgimiento que culminó con su icónica interpretación de Iron Man en el universo cinematográfico Marvel. Gracias al apoyo del también actor Mel Gibson, que pagó su seguro, recuperó su estatus como uno de los actores más solicitados de Hollywood, y hoy es uno de los actores más rentables y mejor pagados de Hollywood. Una prueba del poder de la perseverancia y la redención. Philip Seymour Hoffman. La trágica muerte de Philip Seymour Hoffman en 2014 conmocionó al mundo, arrojando luz sobre las devastadoras garras de la adicción que habían asolado al talentoso actor durante años. A pesar de su inmenso éxito en Hollywood, Hoffman luchó contra el abuso de sustancias a lo largo de su carrera, perdiendo finalmente la vida por una sobredosis de heroína a la edad de 46 años. Las luchas de Hoffman con la adicción
estaban muy arraigadas desde sus primeros años en la Universidad de Nueva York, donde admitió que consumía todo lo que caía en sus manos. A pesar de entrar en un programa de rehabilitación de drogas a los 22 años y mantener la sobriedad durante más de 2 décadas, los demonios de Hoffman resurgieron en 2012, llevándole de nuevo a las garras de la adicción. Su recaída en 2012 marcó el inicio de una espiral descendente en la que tuvo que lidiar con las presiones de la fama, el desmoronamiento de sus relaciones y el implacable dominio del abuso de sustancias. A pesar de sus esfuerzos por buscar ayuda, incluido un breve paso por rehabilitación en mayo de 2013, la batalla de Hoffman contra la adicción resultó insuperable. Trágicamente, el 2 de febrero de 2014, Hoffman fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan, con una aguja todavía en el brazo. La causa oficial de la muerte fue una intoxicación aguda por una mezcla de drogas, lo que pone de manifiesto la letal combinación de heroína, cocaína, benzodiazepinas y anfetaminas que había en su organismo. La muerte de Hoffman conmocionó a la industria del espectáculo y provocó el dolor de fans y colegas. Su memoria fue honrada con una misa fúnebre a la que asistieron numerosas estrellas de Hollywood, mientras que de todo el mundo llegaban homenajes que reconocían su inmenso talento y su contribución al cine. Tras su fallecimiento, se hicieron esfuerzos para conmemorar el legado de Hoffman, incluida la creación de la Fundación American Playwriting en su memoria. Drew Barrymore. La trayectoria de Drew Barrymore, de estrella infantil a potencia de Hollywood, ha estado marcada por altos y bajos, incluida una batalla pública contra la adicción que estuvo a punto de descarrilar su vida. A pesar de comenzar su carrera a una edad temprana, Barrymore tuvo que lidiar con el abuso de sustancias desde el principio, una lucha agravada por las presiones de la fama y una vida familiar tumultuosa. Nacida en el seno de una dinastía de actores, el ascenso a la fama de Barrymore fue rápido, pero su éxito se vio ensombrecido por luchas personales desde muy joven. Con solo 11 años tuvo problemas con la vida, a los 12 con la cocaína y a los 13 con un intento de suicidio que la llevó al hospital. A pesar de estos problemas, Barrymore perseveró, buscando ayuda y trabajando para superar sus demonios. Su camino hacia la sobriedad no fue ni mucho menos lineal. Tras el fracaso de su tercer matrimonio en 2016, Barrymore se encontró de nuevo en espiral, recurriendo al alcohol como medio para hacer frente a su dolor y soledad. Su recaída provocó tensiones en las relaciones con sus seres queridos y la pérdida de su terapeuta de toda la vida, poniendo de relieve el devastador impacto de la adicción en las conexiones personales. Sin embargo, con el apoyo inquebrantable de amigos como Cameron Díaz y un renovado sentido del propósito, Barrymore encontró la fuerza para enfrentarse de nuevo a su adicción. Atribuye el mérito a su programa de entrevistas diurno como catalizador del cambio, que le proporcionó una plataforma para compartir su historia e inspirar a otros en su propio camino hacia la recuperación. Además de sus luchas personales, Barrymore también se ha enfrentado a las complejidades de la fama de Hollywood y a las presiones de ser una estrella infantil. A pesar de enfrentarse al rechazo y de ser tachada de inempleable en un momento de su carrera, Barrymore perseveró y se hizo un hueco como actriz versátil, productora y directora. Danny Masterson. Danny Masterson ha sido noticia este año, y no por sus dotes interpretativas. El actor de espectáculos de los 70 fue condenado a entre 30 años y cadena perpetua por agredir sexualmente a 2 mujeres en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003. Masterson recibió su sentencia solo 4 meses después de ser declarado culpable de 2 de los 3 cargos de agresión sexual en un nuevo juicio celebrado en Los Ángeles. Había sido acusado de agredir sexualmente a 2 mujeres conocidas en el tribunal como Jane Doe Hash 1 y Jane Doe Hash 2, pero no Jane Doe Hash 3. Como los miembros del jurado no pudieron llegar a una decisión, todas las víctimas asistían a la misma iglesia de la cienciología de la que Masterson es miembro. Aunque la juez subrayó que la iglesia no es un acusado, permitió que las víctimas hablaran de los responsables de la iglesia, presionándoles para que ocultaran el incidente a la policía. Masterson,
que fue una conocida estrella de comedias de situación en el pasado, optó por no declarar en ninguno de sus dos juicios. A través de sus abogados, negó sistemáticamente las acusaciones de agresión sexual. Las tres mujeres, una de las cuales era su exnovia, fueron aplaudidas por adoptar esa postura. La desconocida número 1 calificó al actor de auténtico cobarde y monstruo sin corazón. La número 3 dijo al juez que le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático. Señor Masterson, sé que está sentado aquí firme en sus afirmaciones de inocencia y, por tanto, sin duda se siente víctima de un sistema judicial que le ha fallado, dijo la juez Charlene Olmedo del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles justo antes de enviar a Masterson a la cárcel. Pero, señor Masterson, usted no es la víctima. Sin embargo, es posible que volvamos a saber de Masterson. Uno de sus abogados, Sean Hawley, prometió que la batalla legal no ha terminado. Y aunque tenemos un gran respeto por el jurado en este caso y por nuestro sistema de justicia en general, a veces se equivocan, dijo Hawley. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. El señor Masterson no cometió los delitos por los que ha sido condenado, y nosotros y los abogados de apelación, los mejores y más brillantes del país, confiamos en que estas condenas sean anuladas. A partir de ahora, Masterson podría optar a la libertad condicional tras cumplir 25 años, pero puede permanecer en prisión de por vida. Asegúrate de quedarte hasta el final para ver al actor de Sharknado languideciendo entre rejas y el vergonzoso motivo. Si pensabas que la historia de Masterson era una locura, espera a escuchar la siguiente. Skylar de Leon. Skylar de Leon, también conocido como John Julius Jacobson Jr., se hizo popular gracias a un papel en la popular serie infantil Los Mighty Morphin Power Rangers. Su carrera podría haber despegado, pero la truncó con su implicación en el robo y asesinato de los propietarios de un yate en 2004. Aunque de Leon podría haber hecho carrera como actor, apareció en varios programas infantiles, además de su papel en Power Rangers. En su lugar, decidió alistarse en la Marina estadounidense a los 20 años. Sin embargo, no le fue muy bien. Poco después fue dado de baja del servicio por una ausencia no autorizada de 15 días. En 2002 se casó y tuvo 2 hijos. Con el paso del tiempo, la pareja empezó a tener dificultades económicas y pronto encontró una solución fácil en la delincuencia y el robo. Al principio, de Leon y su mujer tenían como objetivo pequeños negocios, pero con el tiempo decidieron empezar a jugar a lo grande. En 2004, conocieron a una pareja propietaria de un yate en venta. Las parejas hicieron una prueba en el puerto de Newport Beach, donde de Leon, junto con su mujer y otros 3 cómplices, atacaron a los propietarios. Los coaccionaron para que renunciaran a la propiedad de su embarcación, luego los ataron y los arrojaron por la borda, para no recuperarlos jamás. Varios años después, uno de los cómplices confesó el crimen, lo que dio inicio al largo proceso contra de Leon y su esposa. Aunque de Leon fue condenado inicialmente a muerte por inyección letal debido a la moratoria en California, vivirá el resto de su vida en el corredor de la muerte. Su esposa fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante su estancia en prisión, de Leon ha cambiado de sexo y ahora se hace llamar Skylar Preciosa de Leon. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Michael Jace. Michael Andrew Jace es conocido por su papel de policía en la serie de televisión The Shield. Jace cumple actualmente una condena de 40 años de prisión por asesinar a su esposa, April Jace. En 2016, fue declarado culpable de disparar mortalmente a April justo en su casa de Los Ángeles. ¿El motivo? Pues que la mujer de Jace quería el divorcio y él se obsesionó con la idea de que ella debía estar engañándole. El 19 de mayo de 2014, al llegar April a casa, le disparó. Jace se puso entonces en contacto con los servicios de emergencia para informar del tiroteo. Además de eso, Jace tenía un inquietante historial de violencia doméstica. Una amiga íntima de la primera esposa de Jace prestó declaración jurada indicando que fue testigo de cómo él maltrataba físicamente a su entonces esposa en 1997.
El historial de Jace fue revelado en los registros judiciales durante el caso de custodia de su hijo con Jennifer Bitterman en 2005. Después de su primer matrimonio, Jace se casó con April Jace en junio de 2003, pero se enfrentó a dificultades financieras, lo que le llevó a declararse en bancarrota bajo el capítulo 13 en marzo de 2011, según los registros judiciales. A lo largo de su carrera como actor, Jace retrató a menudo a los buenos, como agentes de la ley y militares en televisión, apareciendo en episodios de Southland, otra serie dramática policial de Los Ángeles, entre 2009 y 2012. También interpretó a Michael Jordan en el telefilme de 1999, Michael Jordan. Jace, un héroe americano, está encarcelado en la prisión estatal de Corcoran. Shannon Richardson. Shannon Richardson es quizás más conocida por sus pequeños papeles en populares dramas de la CW como The Vampire Diaries y The Walking Dead. ¿Y quién iba a pensar que una madre de 6 hijos se involucraría en el envío de cartas con ricina al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg? Lo sé, a nosotros también nos sorprendió. Según la fiscalía, encargó los ingredientes por internet, fabricó la ricina y envió 3 cartas. Después acudió a la policía y trató de inculpar a su marido del envenenamiento, según se recoge en una acusación federal. Una carta enviada al señor Obama contenía el mensaje: «Lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que tengo preparado para usted, señor presidente». Otra carta dirigida al señor Bloomberg, partidario del control de armas, incluía una amenaza de disparar en la cara a cualquiera que intentara confiscar las armas del remitente. La tercera carta, en la que aparecía Rayson, fue abierta en realidad por Mark Glaze, que en aquel momento era director de Alcaldes contra las Armas Ilegales, el grupo de Bloomberg que aboga por un control más estricto de las armas. Richardson afirmó que su marido había mecanografiado las cartas antes de obligarla a enviarlas por correo, pero no fue acusado. Se descubrió que estaba en el trabajo en ese momento y no podía haber impreso las cartas. «Nunca quise hacer daño a nadie», declaró ante el tribunal antes de declararse culpable de posesión y producción de una toxina biológica. Al pedir clemencia, Richardson se disculpó ante el juez. «No soy una mala persona. No soy capaz de hacer daño a nadie». Pidió clemencia y compasión al tribunal y dijo que estar separada de sus 6 hijos ya era un castigo suficientemente duro. Tras el acuerdo de culpabilidad, un juez federal la condenó a la pena máxima de 18 años y a pagar unos $367.000 en concepto de indemnización. Actualmente se encuentra en una prisión federal en Fort Worth, Texas, y su puesta en libertad está prevista para el 18 de noviembre de 2028. Josh Duggar. La ex estrella de telerrealidad. Josh Duggar fue detenido en abril de 2021 después de que se localizaran en su ordenador imágenes y vídeos explícitos de y abusos a menores. La investigación reveló que estos materiales se descargaron entre el 14 y el 16 de mayo en un ordenador situado en un concesionario de coches propiedad de Duggar, lo que motivó un registro federal en noviembre de 2019. Tras revisar los vídeos, un experimentado investigador de explotación del FBI dijo que estaba entre los 5 peores de los peores. Inicialmente, Duggar se declaró inocente de un cargo de recepción y otro de posesión de materiales de explotación infantil. Los abogados defensores de Duggar alegaron que un antiguo empleado o un hacker podría haberse aprovechado de la laxa seguridad de Internet de Duggar para descargar los vídeos. Sin embargo, esa historia no pasó. Finalmente, un jurado condenó a Duggar a más de 12 años de prisión en diciembre de 2021. Su fecha original de liberación estaba fijada para el 12 de agosto de 2032. Sin embargo, desde entonces ha sido prorrogada varias veces por diversas infracciones, como poseer un teléfono móvil de contrabando, primero por 10 días, hasta el 22 de agosto de 2032, y luego por 6 semanas más, hasta el 2 de octubre de 2023. Duggar parece tener un largo historial de comportamiento inapropiado y abuso de menores. En 2015,
TLC canceló 19 Kids and Counting en medio de acusaciones de que hizo cosas inapropiadas a 4 de sus hermanas y a una niñera de edad cuando tenía 14 y 15 años entre 2002 y 2003. Los abusos se investigaron por primera vez en 2006, después de que la policía recibiera una pista de un amigo de la familia. Sin embargo, el caso no llegó a ninguna parte, ya que había prescrito cualquier posible acusación. James Dean. James Dean, una figura icónica del cine de la década de 1950, cautivó al público con sus intensas actuaciones y su carisma inquietante. Nacido el 8 de febrero de 1931 en Marion, Indiana, rápidamente saltó a la fama con papeles innovadores en películas como Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante. La interpretación que hizo Dean de un joven con problemas resonó en una generación, convirtiéndolo en un símbolo de rebelión y angustia juvenil. A pesar de su meteórico ascenso, la vida de Dean se vio trágicamente truncada. El 30 de septiembre de 1955, con tan solo 24 años, sufrió un accidente automovilístico fatal mientras conducía su amado Porsche 550 Spyder. Dean se dirigía a una carrera de autos en Salinas, California, cuando chocó con otro vehículo en una intersección. El impacto fue devastador y provocó su muerte inmediata. El legado de James Dean, que impactó tanto a los fanáticos como a la industria cinematográfica, perdura a través de sus películas, que continúan inspirando a nuevas generaciones de actores y cineastas. Su breve pero impactante carrera dejó una marca indeleble en Hollywood, encarnando el espíritu de una generación y recordándonos la fragilidad de la vida y la brillantez del potencial sin explotar. Judy Tyler. Judy Tyler fue una actriz estadounidense cuyo talento y encanto cautivaron al público en la década de 1950. Mejor conocida por su papel en la icónica película Jailhouse Rock, donde protagonizó junto al legendario Elvis Presley, Tyler dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento a pesar de su breve carrera. Nacida el 9 de octubre de 1932 en Tacoma, Washington, Tyler comenzó a actuar a una edad temprana y rápidamente saltó a la fama con sus cautivadoras actuaciones. Su interpretación del personaje de Peggy Van Alden en Jailhouse Rock mostró su capacidad para defenderse de una de las estrellas más grandes de la época. La película, estrenada en 1957, fue un éxito significativo y solidificó su estatus como actriz emergente. Trágicamente, la prometedora carrera de Judy Tyler se vio truncada cuando murió en un accidente automovilístico el 4 de julio de 1957, con solo 24 años. El accidente ocurrió en Wyoming poco después de que terminara de filmar su prematura muerte, que conmocionó a los fanáticos y al mundo del entretenimiento, dejando atrás un legado de talento y un recordatorio de la naturaleza fugaz de la vida. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield, la bomba rubia por excelencia de los años 50 y 60, cautivó al público con su impresionante apariencia y su talento cómico. Nacida el 19 de abril de 1933, se convirtió en una actriz principal en Hollywood, conocida por películas como Girl Can't Help It y Will Success Scooby-Doo. Sin embargo, su deslumbrante carrera se vio trágicamente truncada. El 29 de junio de 1967, Mansfield viajaba con su novio Sam Brody y 3 de sus hijos cuando su automóvil chocó contra un remolque de tractor en una autopista oscura en Luisiana. El impacto fue terrible y provocó la muerte instantánea de Mansfield a la edad de 34 años. Los niños sobrevivieron, pero el accidente conmocionó a la nación y desató una ola de especulaciones y leyendas urbanas. Después de las consecuencias, circularon rumores de que la muerte de Mansfield estaba relacionada con una maldición o que su cabeza había sido cortada en el choque. Estas historias, aunque sensacionalistas, resaltaron la fascinación del público por su glamorosa pero trágica vida. Paul Walker. Paul Walker, mejor conocido por su papel de Brian O'Connor en la franquicia Rápido y Furioso, fue un actor que encarnó la emoción de la velocidad y la aventura.
Nacido el 12 de septiembre de 1973, Walker desarrolló una pasión por los autos desde una edad temprana, que se alineó perfectamente con su carrera en Hollywood. Su participación en la franquicia no solo mostró sus habilidades como actor, sino que también destacó su amor por los automóviles y la cultura de las carreras callejeras. Trágicamente, la vida de Walker se truncó el 30 de noviembre de 2013, cuando murió en un devastador accidente automovilístico en Santa Clarita, California. Estaba asistiendo a un evento benéfico para su organización, Reach Out Worldwide, cuando él y su amigo Roger Rodas decidieron dar una vuelta en un Porsche Carrera GT. Mientras conducían a alta velocidad, el vehículo se estrelló contra una farola de hormigón y un árbol, lo que provocó una explosión de fuego que les costó la vida a ambos. La muerte prematura de Walker conmocionó a la industria del entretenimiento y a su base de fans, dejando un vacío en el mundo de las películas de acción. Su legado sigue vivo a través de sus esfuerzos filantrópicos y la duradera popularidad de la serie Rápido y Furioso, que continúa celebrando el espíritu de aventura que él personificó. Bessie Smith. Bessie Smith, conocida como la emperatriz del blues, fue una figura poderosa e influyente en la música de principios del siglo XX. Nacida el 15 de abril de 1894, su voz conmovedora y sus emotivas actuaciones capturaron los corazones de la audiencia, convirtiéndola en una de las artistas afroamericanas mejor pagadas de su tiempo. Sin embargo, su vida dio un giro trágico la noche del 26 de septiembre de 1937. Mientras viajaba por Mississippi, Smith se vio involucrada en un grave accidente automovilístico. Su vehículo chocó con otro, lo que le provocó heridas graves. Los informes indican que fue trasladada a un hospital cercano, pero hay versiones contradictorias sobre el tratamiento médico que recibió. Algunas fuentes sugieren que la discriminación racial jugó un papel en su atención, alegando que se le negó la admisión a un hospital para blancos, lo que puede haber contribuido a su muerte por las heridas sufridas en el accidente. El misterio que rodea sus últimos momentos ha provocado numerosos rumores y leyendas urbanas, incluidas las afirmaciones de que murió porque le negaron ayuda. A pesar de su trágico final, el legado de Bessie Smith perdura, ya que su música sigue influyendo en innumerables artistas y su historia sirve como recordatorio de los desafíos que enfrentan los afroamericanos en la industria del entretenimiento. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, la adorada estrella infantil de Solo en Casa, se enfrentó a un tumultuoso viaje marcado por la fama, la fortuna y la adicción. Aunque sus icónicos papeles alegraron a millones de personas, la vida personal de Culkin se vio ensombrecida por sus problemas con la y la justicia. En 2004, a los 24 años, Culkin saltó a los titulares al ser detenido por posesión de marihuana y una sustancia controlada sin receta. El frenesí mediático que siguió especuló sobre sus presuntos hábitos con las drogas, dibujando la imagen de una estrella con problemas y fuera de control. Sin embargo, Culkin ha negado con vehemencia las informaciones sensacionalistas. En una sincera entrevista con The Guardian, refutó las afirmaciones de que consumía heroína por valor de $6.000 al mes. Denunciando el sensacionalismo de los tabloides, afirmó su autonomía y desinterés por la máquina de la fama, declarando: «No solo le doy la espalda a la fama, sino que activamente no la quiero». El deseo de intimidad de Culkin le llevó a rehuir los focos, una decisión que se topó con la implacable persecución de los paparazzi. A pesar de sus dificultades, la resistencia de Culkin brilla con luz propia. A los 15 años tomó la audaz decisión de divorciarse legalmente de sus padres, tomando el control de sus finanzas y su independencia. Este paso, aunque poco convencional, reflejaba su determinación de salvaguardar su riqueza y autonomía en una industria famosa por su explotación. En los últimos años, Culkin ha experimentado una notable transformación, tanto personal como profesional. Encontró el amor en su ex estrella infantil, Brenda Song, con la que comparte un hijo llamado Dakota. Su relación le ha aportado estabilidad y alegría, y le ha dado un sentido a su vida más allá del brillo de Hollywood. En la actualidad, Culkin lleva una vida más tranquila, centrada en actividades creativas como su banda de rock, la pizza clandestina
y su sitio web de estilo de vida, Bunny Ears. A pesar de sus luchas pasadas, sigue siendo un símbolo perdurable de resistencia y reinvención. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, epítome de la belleza y el glamour, vivió una vida plagada de confusión interior y adicción. A pesar de su deslumbrante personalidad en la pantalla, Monroe tuvo que lidiar con una infancia traumática y una batalla constante con problemas de salud mental. Nacida como Norma Jean Mortenson, los primeros años de Monroe estuvieron marcados por la inestabilidad y las dificultades. Criada en hogares de acogida debido a la esquizofrenia de su madre, buscó consuelo en el brillo y el glamour de Hollywood. Sin embargo, la fama trajo consigo una serie de retos, como la presión por mantener una imagen de perfección. La lucha de Monroe contra la adicción se vio exacerbada por la cultura de su época, en la que se dispensaban fácilmente medicamentos con receta para tratar los trastornos psicológicos. Trágicamente, las mismas sustancias destinadas a aliviar su dolor no hicieron sino agravar su adicción y alimentar una espiral descendente. Las circunstancias que rodearon la muerte de Monroe quedaron envueltas en el misterio y la especulación. Hallada a los 36 años, su fallecimiento se atribuyó a una aparente sobredosis de barbitúricos. La combinación de sedantes, anfetaminas y alcohol encontrada en su organismo ofrecía un panorama desolador de los estragos que la adicción había causado en su vida. A pesar de su prematuro fallecimiento, el legado de Monroe perdura como una advertencia sobre los peligros de la fama, la adicción y el poder incontrolado de los medicamentos. Su historia nos recuerda que tras el brillo y el glamour de Hollywood se esconde una realidad más oscura, en la que incluso las estrellas más brillantes pueden verse consumidas por sus demonios interiores. Tara Reid. La trayectoria de Tara Reid en Hollywood ha sido una montaña rusa de altibajos, éxitos y reveses. La nativa de Nueva Jersey saltó a la fama con su papel de Victoria Vicky Latham en la icónica película de 1999 American Pie. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, su carrera dio un vuelco y muchos de sus proyectos posteriores no lograron igualar el éxito de su primer papel. Además de sus problemas profesionales, la vida personal de Reid ha estado sometida a un intenso escrutinio. Ha sido acusada de abuso de sustancias y se la ha visto en clubes y eventos, ocasionalmente bajo los efectos del alcohol. Su consumo excesivo de alcohol la llevó incluso a ser hospitalizada en 2007 por daños en el hígado, lo que pone de manifiesto la gravedad de sus problemas. En 2008, Reid se atrevió a abordar sus problemas ingresando en rehabilitación. Aunque no se reveló la causa concreta de su ingreso, fuentes cercanas a la actriz revelaron que había desarrollado un problema con el alcohol. Posteriormente, Reid emprendió un sorprendente regreso profesional. Consiguió el papel de April Wexler en la serie de películas Sharknado, que se convirtió en una sensación en las redes sociales y atrajo a millones de espectadores. A pesar de volver a tener problemas con el alcohol en años posteriores, Reid siguió decidida a relanzar su carrera, tomando las riendas de su destino y buscando nuevas oportunidades. La trayectoria de Tara Reid nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y el autocuidado en la industria del espectáculo. ¿Cómo podemos apoyar mejor a los famosos que afrontan las presiones de la fama y el éxito? Únete a la conversación a continuación. Cory Monteith. En el mundo de Hollywood, las apariencias engañan y la historia de Cory Monteith es una prueba de ello. Conocido por su imagen limpia y su papel del adorable Finn Hudson en Glee, la batalla de Monteith contra la adicción a las drogas conmocionó a muchos. La estrella luchó contra la adicción desde una edad temprana, comenzando su experimentación con las drogas y el alcohol con solo 13 años. A pesar de los esfuerzos de su madre por intervenir y apoyarle, incluidas varias estancias en rehabilitación, la adicción de Monteith persistió. Su fama y éxito en Glee no hicieron más que aumentar la presión que sentía, ya que Monteith consideraba que la escena de Hollywood era demasiado superficial y abrumadora. En un intento de sobrellevar el estrés y escapar de las exigencias de su carrera, recurrió a las drogas como forma de desconectar del mundo que le rodeaba. Desgraciadamente, la batalla de Monteith contra la adicción
acabó provocándole una muerte prematura a los 31 años, cuando fue encontrado muerto en la habitación de un hotel de Vancouver por una sobredosis de heroína. El fallecido ha sido identificado como el actor Corey Monteith, de 31 años, que alcanzó gran fama en la popular serie de televisión Glee. Su madre, Anne McGregor, sigue abogando por la concienciación y la prevención de las adicciones, haciendo hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas de la adicción antes de que sea demasiado tarde. Will Hayden. Puede que recuerdes a Will Hayden como una personalidad televisiva de Sons of Guns, que se emitió en Discovery Channel de 2011 a 2014. El programa, sin embargo, fue cancelado poco después de la detención de Hayden por cargos de agresión e incesto agravado. La ex estrella de Sons of Guns recibió 3 cadenas perpetuas más 40 años por forzar a 2 preadolescentes en la parroquia de East Baton Rouge, una a principios de los 90 y la otra en 2013 y 2014. No puede optar a la libertad condicional ni a la suspensión de la pena. Además de múltiples mujeres que testificaron en su contra, relatando Hayden asaltados sexualmente ellos. Su propia hija también lo denunció. Afirmó que una noche Hayden llegó a casa borracho y la forzó, pero ella consiguió zafarse de él. Nunca se comportó de forma inapropiada con ella, ya que Hayden negó las acusaciones, pero aún así fue declarado culpable por unanimidad de 2 cargos de violación con agravantes y un cargo de violación a la fuerza de 2 días. El jurado tardó algo más de 1 hora en tomar una decisión. La fiscal Sonia Cartia Porter calificó a Hayden de maestro manipulador que mintió al jurado en una actuación bastante bien ensayada. Ryan Grantham. El joven actor Ryan Grantham prometía mucho, desde su actuación en la serie de la CW Sobrenatural hasta su aparición en la destacada serie Riverdale. Quién sabe dónde podría haberle llevado su carrera, pero nunca lo sabremos, ya que Grantham lo terminó todo con el asesinato de sangre fría de su madre en 2020. La estrella de Vancouver recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 14 años por su madre de 64 años, Barbara Wade, el 31 de marzo de 2020, en su casa de Squamish, BC. Según los informes, ensayó repetidamente su vil acción, grabándose a sí mismo en un dispositivo GoPro, acercándose sigilosamente a ella con una pistola. Luego escribía en su diario lo profundamente arrepentido que estaba. Tras el asesinato, Grantham cubrió su cuerpo con una sábana, la rodeó de velas y colocó un rosario sobre un piano que a ella le encantaba tocar. Luego salió a comprar marihuana y cerveza y se quedó. Pasó la noche viendo Netflix. Sin embargo, planeaba acabar con muchas más vidas. Primero planeó un atentado contra el primer ministro canadiense Justin Trudeau, cargó su coche con armas, munición y un mapa que conducía a la residencia del primer ministro, pero acabó cambiando de plan y empezó a preparar un tiroteo masivo en el puente Lionsgate de Vancouver o en su universidad. Afortunadamente, Grantham decidió no hacerlo y se entregó a la policía. Para entonces, su hermana Lisa ya había descubierto el cadáver de su madre. Las evaluaciones psiquiátricas dictaminaron que Grantham era mentalmente competente para ser juzgado y determinaron que sufría depresión clínica cuando cometió el crimen. Mientras cumplía su condena en prisión, el actor ha buscado activamente ayuda psiquiátrica y ha recibido apoyo psicológico profesional. Los psiquiatras coincidieron en que, en el momento de este horrendo suceso, Grantham padecía un trastorno depresivo mayor y un trastorno por consumo de cannabis, entre otras cosas. Declaró Chris Johnson, del bufete de abogados Johnson, Doyle, Nelson y Anderson, de Vancouver, que representó al joven actor en su sentencia ante el Tribunal Supremo de Columbia Británica. En su sentencia, Grantham pronunció un discurso ante el juez en el que indicaba que iba a dedicar el resto de su vida a rehabilitarse y a ayudar a otras personas en su camino hacia la mejora, añadió Johnson. Las autoridades están decidiendo actualmente dónde cumplirá Grantham el resto de su condena. Johnson ya había expresado anteriormente su preocupación por la posibilidad de que su cliente sufriera malos tratos en prisión. Amy Locane. En 2010, Amy Locane, que fue actriz en la serie de televisión Melrose Place y también actuó con Johnny Depp y Dry Baby,
se vio implicada en un accidente mortal por conducir ebria en Montgomery. Fred Seaman, un abogado neoyorquino, conducía con su esposa sobre las 9 horas del 27 de junio, cuando Locan chocó contra él cuando iba a unos 32 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad de 35 kilómetros por hora. La esposa de Fred, Helene Seaman, murió en el coche y su marido sufrió heridas graves. Más tarde se determinó que la tasa de alcoholemia de Locan era de 0,2, casi 3 veces por encima del límite legal de 0,8, lo que significa que no podía esperar indulgencia alguna del juez. Sin embargo, se podría argumentar que la sentencia inicial de 3 años en la prisión estatal por los cargos de homicidio vehicular y asalto por auto fue de hecho excesivamente indulgente después de varias comparecencias. El juez Kevin Shanahan condenó a Locan por tercera vez en febrero de 2019 a 5 años de prisión estatal, a pesar de que había sido puesta en libertad condicional en junio de 2015. Pero si Ina pensaba que todo había acabado para ella, pues no del todo. En 2020, la volvieron a meter en la cárcel por otros 8 años. La juez del Tribunal Superior, Angela Borowkowski, dictó la sentencia de Amy, ordenando un periodo mínimo obligatorio de 6 años, 9 meses y 22 días. «No estoy muy segura de lo que pasa», declaró al periodista de The Guardian Simon Hutchinson desde el centro penitenciario para mujeres Edna Bajan. «Camino aturdida. Me está perturbando la mente. Nunca he infringido ninguna norma. Nunca me ofendí. Y que me vuelvan a meter aquí es cruel. Siento que me están poniendo como ejemplo». James Ronco, abogado de Locane, dijo que no puede comprender cómo, 5 años después, pueden volver a encarcelar a una persona que ya ha cumplido 3 años. Su nueva fecha elegible para la libertad condicional es el 20 de diciembre de 2024, un día después de su 53 cumpleaños. Joe Hijo. Joe Hijo ha protagonizado principalmente comedias, entre ellas su papel de Odd Job, una parodia del personaje de James Bond en la película de 1997 Austin International Man of Mystery, como Tareas aleatorias. Pero su vida recuerda más a una película de terror que a una comedia desenfadada. Ex luchador de MMA, se pasó a la interpretación tras fracasar en su carrera en la lucha libre, apareciendo en la película de acción Joshua Tree en 1993 con Dolph Lundgren y en Bloodfist 5 Human Target en 1994. Su vida profesional como actor bien podría haberle llevado al éxito. Pero ya no, claro, desde que una serie de horrendos crímenes le valieron una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué hizo Son? ¿Por dónde empezar? Primero se declaró culpable de un caso de vandalismo en 2008 y fue condenado a 60 días de cárcel. Podría haber acabado ahí de no ser por una pequeña condición. Al hijo se le exigió una muestra de ADN como parte del proceso de selección. Esa muestra de ADN lo vinculaba a un espeluznante caso sin resolver de secuestro y agresión a la fuerza. En los años 90 se enfrentaba a 275 años de cárcel, pero debido a la prescripción solo se le acusó de un delito grave de tortura. Si tiene curiosidad por saber qué cargos se le imputaban en un principio, se trata de todo un ramillete de delitos. Sin embargo, incluso la condena por un cargo de tortura seguía significando cadena perpetua. En aquel momento pensamos que sería la última vez que oiríamos hablar de su hijo, pero no fue así. En octubre de 2011 fue acusado de asesinar a su compañero de celda, el delincuente sexual Michael Thomas Graham, en la prisión estatal de Wasco, California. Apenas un mes después de su sentencia, ahora está cumpliendo de 34 años a cadena perpetua. Joe Exotic. Aunque no es un actor tradicional, Joe Exotic se cuenta como una personalidad de la TV y un actor de su propia especie, amable para muchos. El ex cuidador del zoo, conocido por su papel en la serie de Netflix Tiger King, cumple actualmente una condena de prisión por intentar contratar a 2 hombres diferentes para asesinar a la activista de bienestar Carol Baskin. Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado Passage, fue condenado inicialmente a 22 años de prisión. Ya en 2022,
Tanto Exotic como Baskin se hicieron famosos gracias a sus apariciones en el documental de Netflix Tiger King, que se convirtió en una sensación mundial en 2020. Durante la reciente vista judicial, los seguidores de Exotic llenaron la sala, algunos con máscaras de animal print y camisetas con el lema Free Joe Exotic. Fue recondenado a 21 años entre rejas. El equipo legal de Exotic ha anunciado sus planes de apelar tanto la sentencia como la petición de un nuevo juicio. Exotic dijo a un juez federal de Estados Unidos: «Por favor, no me hagan morir en prisión esperando la oportunidad de ser libre». La última vista se celebró después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara el año pasado que la pena de prisión de Exotic debía acortarse. Los jueces de apelación dictaminaron que las dos condenas separadas de Exotic por asesinato por encargo debían tratarse como un único delito porque ambas estaban relacionadas con la organización de la... Grace Kelly. Grace Kelly, una icónica actriz de Hollywood conocida por su elegancia y aplomo, cautivó al público con sus actuaciones en películas como Rear Window y To Catch a Thief. Nacida el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, Kelly saltó rápidamente a la fama, ganando un premio de la Academia por su papel en Country Girl. Su belleza y talento la convirtieron en una de las estrellas más buscadas de su tiempo. En un sorprendente giro del destino, la vida de Grace cambió para Eva cuando conoció al príncipe Rania Aye de Mónaco en el Festival de Cine de Cannes en 1955. Su romance de cuento de hadas culminó en una boda real en 1956, transformándola de una estrella de Hollywood en la princesa Grace de Mónaco. Aceptando su nuevo papel, se dedicó a la filantropía y a criar a sus 3 hijos, equilibrando sus deberes como miembro de la realeza con su pasión por las artes. Trágicamente, el 14 de septiembre de 1982, la vida de Grace Kelly se vio truncada cuando sufrió un accidente automovilístico fatal en una carretera sinuosa en Mónaco mientras conducía con su hija Stephanie. El auto se salió de la carretera, lo que provocó su muerte prematura. El mundo lamentó la pérdida de una princesa amada para siempre, recordándola como un símbolo de gracia y belleza tanto en Hollywood como en la vida real. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Brandon the Wild. Brandon the Wild fue un talentoso actor estadounidense que saltó a la fama como estrella infantil a principios de la década de 1950. Nacido el 9 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, capturó los corazones del público con su notable actuación en la clásica película Western Shane. En la película, interpretó el papel de Joey, un niño que idolatra al pistolero Shane, interpretado por Alan Ladd. La sincera interpretación de The Wild le valió el reconocimiento de la crítica y lo estableció como uno de los jóvenes talentos prometedores de Hollywood. A medida que se hacía adulto, The Wild continuó trabajando en cine y televisión, mostrando su versatilidad en varios papeles. Su carrera incluyó apariciones en producciones notables como Los Cowboys y el programa de televisión The Twilight Zone. Sin embargo, la vida de Brandon dio un giro trágico el 6 de julio de 1972, cuando murió en un accidente automovilístico a la edad de 30 años. El accidente ocurrió en Colorado con una barandilla de protección, dejando atrás un legado de talento y potencial insatisfecho. Billy Martin. Billy Martin fue un legendario manager de béisbol, mejor conocido por su tumultuosa pero exitosa etapa con los Yankees de Nueva York. Nacido el 16 de mayo de 1928 en Berkeley, California, Martin comenzó su carrera como jugador, pasando tiempo con varios equipos, incluidos los Yankees, donde formó parte del equipo campeón de la Serie Mundial de 1953. Sin embargo, fue como manager que realmente dejó su huella. Conocido por su personalidad fogosa y sus estrategias innovadoras, Martin dirigió a los Yankees 5 veces entre 1975 y 1988 y llevó al equipo a un título de la Serie Mundial en 1977.
Su estilo confrontativo a menudo generaba titulares tanto por sus decisiones en el campo como por las controversias fuera del mismo, pero era innegablemente un motivador que inspiraba a sus jugadores a superar sus límites. Su pasión por el juego y su feroz espíritu competitivo lo convirtieron en una figura querida en la historia del béisbol. Trágicamente, la vida de Billy Martin llegó a un final repentino el 25 de diciembre de 1989, cuando murió en un accidente de un solo vehículo en el norte del estado de Nueva York. El accidente, que afectó a una alcantarilla de drenaje, conmocionó a la comunidad del béisbol. Herb Brooks. Herb Brooks fue un entrenador de hockey estadounidense emblemático, mejor conocido por liderar al equipo olímpico de hockey de Estados Unidos a una impresionante victoria por la medalla de oro en el Juego del Milagro sobre hielo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York. Nacido el 5 de agosto de 1937 en Minneapolis, Minnesota, Brooks tuvo una distinguida carrera como jugador antes de pasar a ser entrenador. Sus innovadoras estrategias y técnicas de motivación transformaron a un grupo de jugadores amateurs en un equipo cohesionado y competitivo capaz de derrotar a la Unión Soviética, que era la gran favorita. La victoria del 22 de febrero de 1980 se convirtió en un momento decisivo en la historia del deporte, que simbolizó la resiliencia y la determinación estadounidenses durante un período desafiante de la Guerra Fría. El liderazgo de Brooks y su capacidad para inspirar a sus jugadores dejaron una marca indeleble en el deporte del hockey y le valieron un lugar en los anales del derecho olímpico. Trágicamente, la vida de Herb Brooks se truncó el 11 de agosto de 2003, cuando murió en un accidente automovilístico en Minnesota. Se cree que se quedó dormido al volante, lo que provocó el accidente fatal. Sin embargo, su legado perdura como testimonio de su profundo impacto en el hockey y los deportes estadounidenses. Recordado por su pasión, visión y triunfo inolvidable. George S. Patton. General George S. Patton fue un reconocido líder militar durante la Segunda Guerra Mundial, celebrado por sus audaces estrategias y tácticas agresivas. Nacido el 11 de noviembre de 1885 en San Gabriel, California, Patton provenía de una distinguida familia militar y desarrolló una pasión por el ejército a una edad temprana. Ganó fama por su liderazgo en la campaña del norte de África, donde comandó los dos cuerpos de los Estados Unidos y más tarde jugó un papel fundamental en la liberación de Europa. Patton fue fundamental en el éxito de las fuerzas aliadas, particularmente durante la Batalla de las Ardenas y el rápido avance a través de Francia. Su enfoque poco ortodoxo de la guerra, marcado por rápidos movimientos blindados, le valió tanto admiración como controversia. La personalidad de Patton, más grande que la vida, con sus características pistolas con empuñadura de marfil y discursos agresivos, lo convirtió en un símbolo del poderío militar estadounidense. Trágicamente, la vida del general Patton se vio truncada el 21 de diciembre de 1945 después de un accidente automovilístico en Alemania. Sufrió heridas graves cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra un camión. A pesar de su muerte prematura, el legado de Patton como uno de los líderes militares más formidables de la historia perdura, inspirando a futuras generaciones de estrategas militares e historiadores por igual. Desmond Llewellyn. Desmond Llewellyn fue un querido actor galés mejor conocido por su papel icónico como Q en la serie de películas de James Bond. Nacido el 12 de septiembre de 1914 en Newport, Gales, la carrera de Llewellyn duró más de 6 décadas, durante las cuales se convirtió en sinónimo del personaje de Q, el brillante inventor de dispositivos que equipó a James Bond con una variedad de ingeniosos dispositivos. Su primera aparición como Q llegó de Rusia con amor, y luego interpretaría al personaje en 17 películas, encantando al público con su ingenio y calidez. La interpretación de Q por parte de Llewellyn aportó un encanto distintivo a la franquicia, convirtiéndolo en un favorito de los fans. Su capacidad para combinar el humor con un toque de seriedad hizo de Q una parte esencial del legado de Bond. A medida que la serie evolucionó,
el personaje de Llewellyn se volvió cada vez más integral para las historias, mostrando tanto los avances tecnológicos de la época como la dependencia de Bond de su aliado de confianza. Trágicamente, la vida de Desmond Llewellyn se truncó el 19 de diciembre de 1999, cuando murió en un accidente automovilístico en Sussex, Inglaterra, a la edad de 85 años. Su fallecimiento marcó el final de una era, pero su legado como Q perdura, recordado con cariño por los fanáticos de Bond de todo el mundo. David Hasselhoff. David Hasselhoff, la icónica estrella de Baywatch y Knight Rider, ha tenido sus altibajos tanto dentro como fuera de la pantalla. Aunque muchos le recuerdan por su papel de luchador contra el crimen o de socorrista por excelencia, sus problemas personales con el alcohol y la drogadicción también han sido noticia. En 2009, se supo que Hasselhoff había sido hospitalizado tras una borrachera, lo que echó más leña al fuego de los rumores sobre su lucha contra el alcoholismo. A pesar de que sus representantes negaron las acusaciones de intoxicación etílica, los problemas de adicción de Hasselhoff no eran ningún secreto. Su ex esposa, Pamela Bachelor, llegó a acusarle de ser un borracho empedernido y de supuestos casos de violencia doméstica durante su matrimonio. Pero en medio de la confusión, las hijas de Hasselhoff desempeñaron un papel fundamental en su camino hacia la recuperación. En 2007, su hija Taylor Ann le grabó en estado de embriaguez, un momento que más tarde se hizo público. Esta llamada de atención hizo que Hasselhoff se enfrentara a su adicción y buscara ayuda. Reconoce la importancia de sus hijas para ayudarle a darse cuenta del alcance de sus problemas y de la necesidad de cambiar. A pesar de su pasado, Hasselhoff ha dado pasos hacia la redención. Canaliza sus experiencias en su trabajo, incluido su papel en el musical. Anoche, un DJ me salvó la vida, donde interpreta a un DJ hedonista en Ibiza. Al reflexionar sobre sus errores pasados y el impacto que tuvieron en su familia, Hasselhoff subraya la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones entre padres e hijos. Aunque sus luchas públicas hayan eclipsado a veces su carrera, Hasselhoff sigue agradecido por el apoyo de sus fans y las oportunidades que le ha brindado el mundo del espectáculo. A pesar de los contratiempos, sigue trabajando para mantener su sobriedad y llevar un estilo de vida más sano. Judy Garland. La querida actriz y cantante cautivó al público con sus deslumbrantes actuaciones en la pantalla y el escenario. Sin embargo, entre bastidores, Garland luchó contra la adicción, lo que acabó pasando factura a su salud y a su carrera. A pesar de su inmenso talento y éxito en el teatro y la pantalla, Garland luchó contra las presiones de la fama desde muy joven. Como estrella infantil, se vio sometida a menudo a horarios de trabajo agotadores y a un intenso escrutinio, lo que afectó a su bienestar mental y emocional. Esta temprana exposición a la fama y a la industria del entretenimiento preparó el terreno para sus luchas contra la adicción más adelante. Garland empezó a consumir drogas, sobre todo anfetaminas y barbitúricos, para hacer frente a las exigencias de su carrera. Por desgracia, esta dependencia de la medicación para mantener su energía y controlar su peso pronto se convirtió en una adicción en toda regla. A lo largo de su vida adulta, Garland luchó contra la depresión, la ansiedad y las dudas sobre sí misma, agravadas por el abuso de sustancias. A pesar de numerosos intentos de rehabilitación y periodos de sobriedad, le resultó difícil liberarse del yugo de la adicción. La adicción de Garland no solo afectó a su vida personal, sino también a su carrera profesional. Le costaba cumplir sus compromisos laborales, lo que se traducía en frecuentes ausencias, retrasos y comportamiento errático en el plató. Esto provocó tensiones en las relaciones con colegas y jefes, así como dificultades económicas debido a la pérdida de oportunidades y a problemas legales. A pesar de las dificultades, el talento de Garland siguió brillando en sus actuaciones. Cautivó al público con su potente voz, su carismática presencia escénica y su profundidad emocional, lo que le valió la admiración y el reconocimiento generalizados. Sin embargo, entre bastidores, Garland luchó contra demonios internos que finalmente resultaron insuperables. Su trágica muerte en 1969, atribuida a una sobredosis accidental de barbitúricos,
Marcó el final de una vida tumultuosa, llena de triunfos y tribulaciones. Brittany Murphy. Brittany Murphy, conocida por sus papeles en películas como Clueless y 8 Mile, luchó trágicamente contra la adicción a lo largo de su carrera, lo que la llevó a una muerte prematura a los 32 años. A pesar de su personalidad burbujeante y contagiosa en la pantalla, Murphy luchaba contra sus demonios entre bastidores. Al parecer, empezó a experimentar con las drogas muy joven y a medida que su carrera prosperaba, también lo hacía su adicción. Los medicamentos recetados, sobre todo analgésicos y antidepresivos, se convirtieron en una muleta para Murphy en su intento de hacer frente a las presiones de Hollywood y las exigencias de su carrera. La adicción de Murphy afectó a su vida personal y profesional. Tuvo relaciones tumultuosas, problemas económicos y un comportamiento errático en el plató. A pesar de los intentos de rehabilitación y los periodos de sobriedad, le resultó difícil liberarse de las garras de la adicción. En diciembre de 2009, Murphy fue encontrada inconsciente en su casa y posteriormente declarada muerta en el hospital. Se determinó que la causa oficial de la muerte era una neumonía con factores secundarios como deficiencia de hierro, anemia e intoxicación por múltiples drogas. El informe toxicológico reveló la presencia de varios medicamentos con receta en su organismo, lo que pone de manifiesto el alcance de su lucha contra la adicción. Aunque la carrera de Murphy se vio truncada, su legado sigue vivo gracias a sus memorables actuaciones y al impacto que causó en el público de todo el mundo. Sin embargo, su muerte nos recuerda las devastadoras consecuencias de la adicción y la necesidad de más apoyo y recursos para quienes luchan contra el abuso de sustancias. Robin Williams. Robin Williams, el querido cómico y actor, se enfrentó durante toda su vida a una larga batalla contra la adicción, una faceta de su historia que a menudo quedaba oculta por su personaje público. Nacido en 1951, Williams saltó a la fama en la década de 1970 con sus monólogos, para pasar después a la televisión y el cine, donde se convirtió en una figura emblemática con papeles en Good Morning Vietnam, Dead Poets Society y Mrs. Doubtfire. A pesar de su éxito exterior, Williams luchó en privado contra la adicción, sobre todo a la cocaína y el alcohol. Sus problemas de adicción estaban profundamente entrelazados con sus luchas contra la depresión y la ansiedad, afecciones con las que luchó durante gran parte de su vida. Williams reconoció abiertamente que consumía drogas y alcohol. Otra droga que no te dicen que es una droga. Es un narcótico de clase 4, el alcohol como medio de automedicación y escape de sus demonios interiores, un mecanismo de supervivencia que a menudo exacerbaba sus problemas de salud mental. La cocaína es la forma que tiene Dios de decirte que estás ganando demasiado dinero. A lo largo de los años, Williams hizo múltiples intentos de enfrentarse a su adicción, buscando tratamiento e ingresando en programas de rehabilitación en un esfuerzo por recuperar el control de su vida. Sin embargo, su lucha contra el abuso de sustancias siguió siendo un aspecto persistente y omnipresente de su existencia, salpicada de periodos de sobriedad seguidos de recaídas. Las luchas de Williams contra la adicción afectaron a sus relaciones personales y profesionales, lo que contribuyó a que sus matrimonios se vieran afectados y a que su carrera se viera amenazada. A pesar de sus esfuerzos por superar sus demonios, la adicción siguió ensombreciendo su vida, poniendo de relieve la complejidad y los problemas asociados al abuso de sustancias y a los trastornos mentales. Trágicamente, la batalla de Williams contra la adicción llegó a un final desgarrador cuando murió por suicidio en agosto de 2014. A pesar de la oscuridad que ensombreció sus últimos años, el legado de Williams sigue brillando con fuerza. Se le recuerda no solo por su brillantez cómica, sino también por su bondad, generosidad y profundo impacto en las vidas de aquellos a los que tocó. Jen Shah. Jen Shah, exmiembro del reparto de la serie de telerrealidad Real Housewives of Salt Lake City, acaba de empezar a cumplir su condena de 6 años y medio de prisión por orquestar una estafa nacional de telemarketing que defraudó a ancianos decenas de millones de dólares. Vaya. Shah, que no es ajena a un lujoso estilo de vida como el de las Kardashian,
mostrado vívidamente en la serie Real Housewives of Salt Lake City, se declaró culpable en julio de estar implicada en una conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero. Esta operación de telemarketing se dirigía específicamente a personas mayores y a quienes tenían problemas con el uso de la tecnología, engañándoles para que compraran servicios que en realidad no existían. En un comunicado, la fiscal de Manhattan, Audrey Strauss, declaró que las supuestas oportunidades de negocio que Shaw, Smith y sus cómplices ofrecían a las víctimas no eran más que planes fraudulentos motivados por la codicia de robar el dinero de las víctimas. En su comparecencia ante un tribunal de Nueva York, Shaw dio muestras de arrepentimiento y declaró: «Sabía que estaba mal y que mucha gente había salido perjudicada. Estoy muy arrepentida». Confesó haber colaborado con otras personas para cometer fraude electrónico y reconoció que el plan engañó a las víctimas, más de 10 de las cuales eran mayores de 55 años. Shaw cumplirá ahora una condena de 78 meses en una prisión de Texas, además de renunciar a $6,5 millones y pagar hasta 9,5 millones en concepto de restitución. Y Julie Chrisley. Todd Chrisley y su esposa Julie Chrisley, que se hicieron famosos en el reality familiar de USA Networks Chrisley Knows Best, cumplen actualmente condena por evadir impuestos y cometer fraude bancario en junio de 2022. Ya en 2019, las estrellas de la telerrealidad fueron acusadas de conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y fraude fiscal. Además, Julie Chrisley fue acusada de fraude electrónico y obstrucción a la justicia. La pareja supuestamente presentó documentos fraudulentos a los bancos al solicitar préstamos. Julie Chrisley presentó un informe de crédito y extractos bancarios falsos al solicitar el alquiler de una residencia en California, que no pagó unos meses después de mudarse a la propiedad. La pareja insistió en su inocencia a lo largo de los juicios y Todd Chrisley declaró: «No tenemos nada que ocultar y no hemos hecho nada de lo que avergonzarnos». Todd Chrisley cumplirá una condena de 12 años, con 16 meses de libertad condicional, en la prisión federal de Pensacola, mientras que su esposa Julie cumplirá su condena de 7 años, con 16 meses de libertad condicional, en el Centro Médico Federal de Lexington. Sin embargo, sus condenas han sido reducidas. Sin duda, Todd y Julie son encarcelados modélicos que recibieron condenas exorbitantes, declaró a Insider Jay Sargent, abogado de los Pierce. Creo que Todd se ha quedado en 10 años y Julie en 5. Drew Drechsel. Drew Drechsel apareció en varios programas de televisión, entre ellos el japonés Suzuki, e incluso ganó el título de American Ninja Warrior en la 11ª temporada. Sin embargo, sus delitos sexuales desencadenaron un caso legal que provocó su expulsión de la 12ª temporada del programa y le supuso una posible cadena perpetua. Tras una investigación del FBI, la Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey detalló los delitos de Drechsel. Drechsel pretendía mantener relaciones inapropiadas con un menor y viajó a Nueva Jersey con la intención de mantener una conducta sexual ilícita con este. También incitó y coaccionó a un menor para que viajara a Connecticut con el fin de mantener una conducta ilícita y mantuvo comunicaciones inapropiadas en línea con una menor y la indujo a fabricar imágenes de sí misma y enviárselas a Drechsel. Los hechos ocurrieron entre enero de 2015 y diciembre de 2016, cuando la chica solo tenía 14 años. Drechsel, que la conoció durante un evento posterior al que asistieron muchos concursantes, no negó el acto, pero argumentó que no era consciente de su corta edad. Se le acusó de fabricación de material con menores, incitación a un menor a viajar para mantener una conducta sexual ilícita, con un menor y uso del comercio interestatal para incitar a un menor. El tribunal le denegó la libertad bajo fianza en múltiples ocasiones y finalmente decidió declararse culpable de 2 delitos graves. Su sentencia se fijó para el 24 de octubre a las 11 horas en Camden, Nueva Jersey. Aunque no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el veredicto, por ahora parece que las penas de prisión podrían ser consecutivas, lo que significa que Drew podría enfrentarse a 60 años de cárcel frente a la anterior cadena perpetua, aunque no hay que descartar ninguna opción todavía.
Harvey Weinstein. Quien no ha oído hablar del enorme y ejemplar caso del productor de Hollywood Harvey Weinstein, ahora parece totalmente posible que Weinstein pase el resto de su vida en prisión, a pesar de suplicar por favor que no me condenen a cadena perpetua, no me lo merezco, mientras recibe otra condena de 16 años de cárcel. Weinstein, de 70 años, cumplirá esta pena de cárcel una vez que termine su condena de 23 años por una condena por conducta sexual inapropiada en Nueva York en 2020. Esto significa que es bastante probable que pase el resto de su vida entre rejas. Durante su sentencia en un tribunal de Los Ángeles, Weinstein pidió clemencia. Esta es una historia inventada. Jane Doe ganó, es una actriz. Ella puede encender las lágrimas. Por favor, no me condenen a cadena perpetua. No lo merezco. Hay tantas cosas mal en este caso. Hay demasiados vacíos legales. Demasiadas cosas mal en este caso. Esto es un montaje. Esta no es la forma de actuar en esta situación. Les ruego piedad. ¿Les creemos? Por mucho que Weinstein pueda pensar que esto es una caza de brujas, todos sabemos que el magnate del rubí lunar tiene muchos secretos oscuros y ha estado saliendo impune de ellos durante demasiado tiempo. Weinstein fue declarado culpable de conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020, cuando más de 80 mujeres le acusaron de abusos, agresiones y acoso. Finalmente fue trasladado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles en julio de 2021. El productor está actualmente apelando la condena y la pena de prisión que recibió en Nueva York. Sus abogados defensores alegaron que las mujeres participaban voluntariamente en actos de Weinstein, ya que creían que eso haría avanzar sus carreras, achacándolo a una cultura generalizada de casting couch en la industria cinematográfica. Las acusaciones contra Weinstein impulsaron el movimiento Yo También, que animó a las mujeres a compartir sus experiencias de acoso y abuso sexual por parte de hombres poderosos. Callan Walker. El actor y rapero Callan Walker es otro hombre de nuestra lista acusado de conducta sexual inapropiada. Apareció en el remake de 2018 de la película de los años 70 Superfly y también protagonizó junto a Halle Berry y Daniel Craig el drama de 2017 Kings antes de ser arrestado en 2018 por agredir sexualmente a 4 aspirantes a modelos. Supuestamente, contactó con ellas prometiéndoles lucrativos contratos de trabajo y sesiones fotográficas, lo que, como se puede adivinar, no era más que un disfraz de sus verdaderos motivos. Primero se le impuso una fianza de más de $1 millón y luego fue puesto en libertad, solo para ser devuelto a prisión en marzo de 2019 cuando testificaron 6 nuevas víctimas, entre ellas menores de edad. Finalmente fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua en una prisión estatal. A lo largo del juicio, su abogado declaró que Walker mantiene su inocencia y que no recibió un juicio justo, ya que muchas cuestiones importantes fueron excluidas por el tribunal. En un reportaje de NBC4, el abogado defensor de Walker, Andrew Flyer, dijo: «El patrón del señor Walker es hacer falsas promesas, y ellas se lo creyeron. Cada una de estas mujeres tomó voluntariamente sus propias decisiones. Él no forzó. Es una venganza contra el señor Walker, y no vamos a permitir que eso ocurra». Pierre Levesque. Pierre Levesque fue un destacado piloto de carreras francés, recordado por su trágico papel en el desastre de Le Mans de 1955, uno de los eventos más letales en la historia del automovilismo. Nacido el 24 de diciembre de 1905 en París, Levesque sintió pasión por los coches desde muy joven y acabó haciéndose un nombre en las carreras de resistencia. Compitió en numerosos eventos prestigiosos, incluidas las 24 horas de Le Mans, donde condujo para el equipo Mercedes-Benz. El 11 de junio de 1955, durante la carrera de Le Mans, el coche de Levy chocó con otro vehículo, lo que provocó un accidente catastrófico. Su coche voló por los aires, se desintegró en el impacto y los escombros se esparcieron por la zona de espectadores. El trágico incidente provocó la muerte de Levy y 83 espectadores, además de muchos otros heridos. Esta catástrofe provocó una indignación generalizada y dio lugar a cambios significativos en los protocolos de seguridad de las carreras.
el legado de Leves es agridulce y refleja tanto su habilidad como piloto como la cruda realidad del deporte del motor. El desastre, en última instancia, impulsó a la comunidad de las carreras a priorizar las medidas de seguridad, asegurando que una tragedia como esa nunca volviera a ocurrir. Mel Ott. Mel Ott fue un legendario jugador de béisbol, cuya notable carrera con los New York Giants solidificó su estatus como uno de los grandes del juego. Nacido el 3 de marzo de 1939 en Gretna, Luisiana, Ott hizo su debut en las grandes ligas de béisbol con solo 17 años y rápidamente se convirtió en una fuerza formidable en la Liga Nacional. Conocido por su poderoso swing con la mano izquierda, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga Nacional en conectar más de 500 jonrones, acumulando un total de 500 durante su ilustre carrera. Ott no solo fue un bateador prolífico, sino también un hábil jardinero y un líder inspirador. Desempeñó un papel crucial al llevar a los Giants a la victoria en la Serie Mundial de 1933, ganándose la reputación de ser un jugador decisivo en situaciones de alta presión. Su dedicación y pasión por el juego le granjearon el cariño de los aficionados y de sus compañeros de equipo. Trágicamente, la vida de Mel Ott se vio truncada el 21 de noviembre de 1958, cuando sucumbió a las lesiones sufridas en un accidente automovilístico en su estado natal de Luisiana. Su prematura muerte conmocionó a la comunidad del béisbol, pero su legado perdura. Ott fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1951, recordado por siempre como un pionero e ícono del deporte. Duane Allman. Duane Allman fue un legendario guitarrista y cofundador de la Allman Brothers Band, a pivotal force en el desarrollo de la música rock y blues sureña. Nacido el 20 de noviembre de 1946 en Nashville, Tennessee, Duane mostró un notable talento para la música desde temprana edad. Desarrolló un estilo único caracterizado por su expresiva forma de tocar la guitarra slide, que lo diferenciaría de la escena musical. En 1969, Allman ayudó a formar la Allman Brothers Band, que rápidamente ganó elogios por su innovadora mezcla de influencias de rock, blues y jazz. El álbum debut homónimo de la banda y los lanzamientos posteriores, incluido el icónico At Fillmore East, mostraron las extraordinarias habilidades de Duane con la guitarra y consolidaron su reputación como uno de los grupos más influyentes de la época. Trágicamente, la vida de Duane Allman se truncó el 29 de octubre de 1971, cuando murió en un accidente de motocicleta en Macon, Georgia, con solo 24 años. Su muerte prematura conmocionó a los fanáticos y a los músicos por igual. A pesar de su breve carrera, el impacto de Duane en la música sigue siendo profundo, influyendo en innumerables guitarristas y dejando un legado duradero que continúa resonando en los géneros del rock y el blues. Sus contribuciones a la música aseguran que siempre será recordado como un verdadero ícono de la guitarra. Bob Clark. Bob Clark fue un célebre director de cine mejor conocido por su clásico navideño icónico, A Christmas Story, que se ha convertido en un elemento básico querido durante la temporada festiva. Nacido el 5 de agosto de 1939 en Nueva Orleans, Luisiana, Clark comenzó su carrera en la industria cinematográfica a finales de los años 60, dirigiendo una variedad de géneros, incluidos el terror y la comedia. Su capacidad para capturar la esencia de la infancia y la nostalgia se mostró magistralmente en Una historia navideña, estrenada en 1983. La película, basada en las historias semi-autobiográficas de Jean Shepherd, cuenta la historia del joven Ralphie Parker y su búsqueda de un Red Ryder BB Gun que resuena entre el público de todas las edades. Trágicamente, la vida de Bob Clark se truncó el 4 de abril de 2007 cuando se vio involucrado en un accidente automovilístico en Pacific Palisades, California. El accidente fue causado por un conductor ebrio, lo que resultó en la muerte prematura de Clark y su hijo, Ariel. La industria cinematográfica lamentó la pérdida de un talentoso narrador cuyo trabajo había dejado una marca indeleble en el cine estadounidense.
El legado de Bob Clark sigue vivo a través de sus películas, en particular una historia navideña que continúa calentando corazones y brindando alegría a las familias cada temporada navideña. Lisa Bangs. Lisa Bangs fue una talentosa actriz celebrada por sus versátiles actuaciones tanto en cine como en teatro. Nacida el 9 de julio de 1955 en Chappaqua, Nueva York, perfeccionó su arte en Juilliard, donde desarrolló una pasión por la actuación que la llevaría a una carrera exitosa. Bangs es quizás mejor conocida por su papel en la película aclamada por la crítica de David Fincher, Gone Girl, en la que interpretó al personaje de Margaret, mostrando su capacidad para ofrecer interpretaciones matizadas. A lo largo de su carrera, apareció en numerosos programas de televisión y películas, ganando elogios por su trabajo en producciones como Cocktail, The King of Queens y A Passage to India. Su trabajo en el escenario fue igualmente impresionante, con actuaciones en varias producciones de Broadway y Off-Broadway que resaltaron su alcance y dedicación al oficio. Trágicamente, la vida de Lisa Bangs se truncó el 14 de junio de 2021 cuando fue atropellada por un scooter mientras cruzaba una calle en la ciudad de Nueva York. Sufrió heridas graves y luego sucumbió a ellas, dejando a sus muchos fanáticos y colegas desconsolados. El legado de Bangs perdura a través de sus papeles memorables y el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento. Recordada como una actriz talentosa y querida. Amanda Bynes. Amanda Bynes, aclamada en su día como una de las jóvenes estrellas más brillantes de Hollywood, cautivó corazones con su talento y encanto en la pequeña y gran pantalla. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, Bynes luchó con una batalla muy pública contra la adicción a las drogas que se desarrolló bajo los focos. Nacida en 1986, Bynes empezó su carrera muy joven, protagonizando la exitosa serie cómica de Nickelodeon All That y más tarde su propio programa, Amanda Show. Rápidamente pasó al cine, ganándose elogios por sus interpretaciones en películas como What a Girl Wants y Hairspray. Sin embargo, la vida de Bynes dio un giro oscuro al enfrentarse a las presiones de la fama y las trampas del estrellato juvenil. A finales de los años 2000, empezaron a salir a la luz informes sobre su comportamiento errático y sus roces con la ley, lo que marcó el inicio de su lucha pública contra el abuso de sustancias. Los problemas de adicción de Bynes llegaron a su punto álgido en 2012, cuando fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente acusada de imprudencia temeraria y posesión de marihuana. Estos incidentes marcaron un punto de inflexión en su vida y su carrera y provocaron la preocupación generalizada tanto de los fans como de las personas del sector. A pesar de los intentos de hacer frente a sus problemas de adicción y salud mental, incluidas estancias voluntarias en centros de rehabilitación y tratamiento psiquiátrico, Bynes siguió sufriendo reveses. Bynes siguió sufriendo reveses y el escrutinio público. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, marcado por extrañas publicaciones en las redes sociales y arrebatos públicos que suscitaron preocupación por su bienestar. En 2013, el comportamiento de Bynes llegó a un punto crítico cuando fue internada involuntariamente en un centro psiquiátrico tras provocar un incendio en la entrada de la casa de un desconocido. Este incidente marcó un punto de inflexión en su lucha contra la adicción y los problemas de salud mental, lo que la llevó a tomar la decisión de alejarse de los focos y centrarse en su recuperación. Afortunadamente, en los últimos años, ha habido signos de esperanza para Bynes, ya que ha dado pasos hacia la recuperación y la estabilidad. En 2020, anunció su compromiso y expresó su deseo de volver a actuar, lo que indica un posible regreso y una nueva sensación de optimismo para el futuro. En los últimos años, Bynes ha hablado abiertamente de su lucha contra la adicción y su salud mental, y se ha sincerado sobre el impacto de la fama y la presión de estar en el ojo público desde una edad temprana. Ha expresado su gratitud por el apoyo que ha recibido durante su recuperación y sigue comprometida a mantener su sobriedad y priorizar su salud. Mel Gibson. Mel Gibson, conocido por sus papeles en películas emblemáticas como Braveheart y la serie Arma Letal,
ha tenido una carrera marcada tanto por el éxito como por la controversia. Su rudo encanto y sus intensas interpretaciones le granjearon el cariño del público de todo el mundo, consolidando su estatus de protagonista de Hollywood. Sin embargo, entre bastidores, Gibson luchó contra sus demonios personales, incluida una larga lucha contra el alcoholismo. Se hizo famoso por su comportamiento errático y sus arrebatos públicos, que a menudo ocupaban titulares y dañaban su reputación en la industria. Uno de los incidentes más tristemente célebres relacionados con su comportamiento bajo los efectos del alcohol ocurrió en 2006, cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en Malibú, California. Durante el arresto, Gibson hizo comentarios antisemitas a la gente que lo detuvo, lo que provocó una gran controversia y reacciones en su contra. Tras el incidente, Gibson ingresó en rehabilitación para tratar sus problemas de alcoholismo y buscar tratamiento para su comportamiento destructivo. En los años siguientes, reconoció públicamente su lucha contra la adicción y expresó su arrepentimiento por sus actos pasados. A pesar de sus esfuerzos por superar su adicción, la reputación de Gibson siguió viéndose empañada por su comportamiento y sus polémicas. Sin embargo, también ha vivido momentos de redención y resurgimiento en su carrera, como la aclamación de la crítica por su trabajo como director en películas como Hacksaw Ridge. En los últimos años, Gibson ha mantenido un perfil más bajo en Hollywood, centrándose en su trabajo detrás de la cámara como director y productor. Aunque se ha enfrentado a reveses y desafíos, también ha demostrado capacidad de recuperación y un compromiso con el crecimiento personal y la redención. Matthew Perry. Matthew Perry, más conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie de televisión Friends, luchó contra la adicción de toda su vida. Sus problemas de adicción comenzaron a finales de la década de 1990, durante el apogeo de la fama de Friends, y persistieron durante gran parte de su carrera. Buscó tratamiento para su adicción varias veces a lo largo de los años, ingresando en centros de rehabilitación para tratar sus problemas de abuso de sustancias. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por superar su adicción, Perry sufrió numerosos reveses y recaídas. El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles y fue declarado muerto el mismo día a la edad de 54. Su muerte se atribuyó a los efectos agudos de la ketamina, un potente anestésico, así como a otros factores como el ahogamiento y la enfermedad coronaria. Tras su fallecimiento, la muerte de Perry arrojó luz sobre el devastador impacto de la adicción y los problemas de salud mental. Su lucha sirvió de recordatorio de la importancia de buscar ayuda y apoyo cuando se afrontan retos personales. Tras su muerte, el National Philanthropic Trust creó la Fundación Matthew Perry para apoyar a las personas que sufren adicción, continuando así el legado de Perry de defensa y concienciación, Zach Avery. El actor Zach Avery, que apareció en varias películas pequeñas y de bajo presupuesto, entre ellas El último momento de claridad y El cuervo blanco, ganó millones de dólares en un esquema Ponzi de alto perfil. Pero el dinero le servirá de poco, ya que pasará los próximos 20 años en la cárcel. El esquema recaudó un mínimo de 650 millones de dólares de más de 200 inversores. ¿Cómo lo consiguió Avery? Engañándoles con falsos acuerdos de licencias cinematográficas, según los fiscales, entre 2014 y 2019, Avery logró obtener cientos de millones en préstamos para su compañía cinematográfica, una en Capital LLC. Aseguró falsamente a sus inversores, incluidos amigos cercanos y miembros de su familia, que usaría los fondos para adquirir derechos de distribución cinematográfica de películas que serían licenciadas a grandes plataformas como Netflix y HBO. En realidad, Avery desvió parte del dinero para reembolsar a inversores anteriores y, por supuesto, se quedó con parte para hacer compras de alto valor, como su casa de 6 millones de dólares. La detención de Avery tuvo lugar en Los Ángeles en abril y en octubre se declaró culpable de un cargo federal de fraude de valores. También se ha ordenado al actor que reembolse más de 230 millones de dólares a sus víctimas. La denuncia de la SEC
reveló que ni Avery ni su empresa habían hecho nunca negocios legítimos con HBO y Netflix. Alegamos que Horowitz prometió rendimientos extremadamente altos y los hizo parecer plausibles, invocando los nombres de dos conocidas empresas de entretenimiento y falsificando documentos, declaró entonces Michelle Wine Lane, directora de la Oficina Regional de la SEC en Los Ángeles. Obtuvimos una congelación de activos con carácter de urgencia para asegurar en beneficio de los inversores lo que queda del dinero recaudado por Horowitz. Jonathan Majors. Técnicamente, Majors aún no se está pudriendo en la cárcel, pero no podíamos omitirlo en la lista debido al alto perfil de su actual juicio tras múltiples retrasos. El juicio por trato doméstico del actor se celebrará el 29 de noviembre. Durante una pelea con su novia, Grace Jabbari, en Manhattan el 25 de marzo, supuestamente le puso las manos en el cuello. Majors fue detenido por varios cargos, entre ellos estrangulamiento, y quedó en libertad ese mismo día con una orden de protección. El cargo de estrangulamiento ha sido retirado desde entonces y ahora se enfrenta a cargos de delito menor de agresión, con agravantes, intento de violación y acoso. Jabbari recibió una orden temporal de protección que impide a Majors cualquier contacto con ella. El equipo legal de Majors ha iniciado una defensa a ultranza, afirmando que el actor es víctima de racismo y violencia doméstica, al tiempo que acusa a los fiscales de ocultar pruebas. Justo después de la detención, la abogada de Majors, Priya Choudhury, se refirió a su cliente como completamente inocente. Desgraciadamente, este incidente se produjo porque esta mujer estaba atravesando una crisis emocional por la que ayer fue trasladada a un hospital, dijo en un comunicado. La policía de Nueva York está obligada a efectuar un arresto en estas situaciones y esta es la única razón por la que se detuvo a Mr. Majors. Resulta que Majors tiene un historial de trato emocional a sus parejas sentimentales. Rolling Stone citó a más de una docena de fuentes que afirmaban que había estrangulado a una de sus exparejas y que había maltratado emocionalmente a otra. También hay informes de que fue agresivo durante su época en la Escuela de Arte Dramático de Yale y en varios platós. Hasta ahora, Majors ha sufrido muchos daños en su reputación, como el despido de su agencia de talentos, Entertainment 360, y de su empresa de relaciones públicas. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a sanciones penales de hasta 1 año de cárcel. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Estén atentos. Jared Scott Fogle. Fogle fue ampliamente reconocido como actor y portavoz de Subway, haciéndose famoso como el chico del metro por aparecer en más de 300 anuncios en los que mostraba su espectacular pérdida de peso de más de 90 kilos, todo gracias a una dieta a base de sándwiches de metro. Focal nunca llegó a explorar plenamente su carrera como actor, que podría decirse que ha dado un giro sorprendente, ya que ahora es el protagonista de un nuevo documental de ID titulado Jared de atrapar a un monstruo. En 2015, Russell Taylor, el director de la Fundación Jared, la organización sin ánimo de lucro de Fogle, centrada en concienciar sobre la obesidad infantil, fue detenido por posesión de material lascivo relacionado con. La detención de Taylor convirtió a Fogle en objeto de interés para la policía. En julio de 2015, su casa fue allanada y pronto se descubrió que Taylor había intercambiado esas imágenes y vídeos con Fogle. En noviembre de 2015, Fogle fue condenado a 15 años de prisión y a 188 meses por cada cargo, y pagó $100.000 en concepto de indemnización a cada una de las 14 víctimas, un total de 1,4 millones. Fogle está actualmente encarcelado en la Institución Correccional Federal con un mínimo de 13 años por cumplir antes de poder optar a la libertad condicional. Su fecha más temprana de puesta en libertad será el 24 de marzo de 2029 y deberá registrarse como delincuente sexual y someterse a tratamiento por trastornos mentales. Bob Simon. Bob Simon fue un distinguido periodista de noticias de CB conocido por sus informes excepcionales y su cautivadora narración. Nacido el 29 de mayo de 1941 en el Bronx, Nueva York, Simon comenzó su carrera en el periodismo a una edad temprana y eventualmente se convirtió en un destacado corresponsal extranjero. Cubrió numerosos eventos importantes, incluida la Guerra de Vietnam y la Guerra del Golfo,
y se ganó elogios por su enfoque intrépido y su compromiso con el descubrimiento de la verdad. A lo largo de su carrera, Simon recibió múltiples premios, incluido el prestigioso premio Peabody, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones al periodismo. Era ampliamente respetado no solo por sus reportajes, sino también por su capacidad de conectar con el público a través de narrativas convincentes que daban vida a problemas globales. Trágicamente, la vida de Bob Simon se truncó el 11 de febrero de 2015, cuando murió en un accidente automovilístico en la ciudad de Nueva York. La limusina que había alquilado chocó con otro vehículo, lo que le provocó heridas fatales. La noticia de su fallecimiento conmocionó a la comunidad periodística y a sus numerosos seguidores, que admiraban su dedicación al oficio. El legado de Simon perdura a través de su impactante trabajo y la inspiración que brindó a los periodistas en ciernes, recordándonos el papel vital de la narración de historias para comprender el mundo. Tara Brown. Tara Brown fue una destacada socialité irlandesa y heredera de la fortuna Guinness, conocida por su glamoroso estilo de vida en la vibrante escena londinense de los años 60. Nacido el 21 de marzo de 1944, Brown era una figura destacada de la élite artística y musical, a menudo asociado con figuras como los Beatles, los Rolling Stones y varias figuras de vanguardia. Su vida se caracterizó por el lujo, la rebelión y un profundo aprecio por el arte y la cultura. Trágicamente, la vida de Tara Brown tuvo un final repentino y fatal el 18 de diciembre de 1966, cuando se vio involucrado en un accidente automovilístico en Londres. Conduciendo su Aston Martin, Brown chocó contra un vehículo estacionado, lo que le provocó heridas devastadoras que le costaron la vida a la temprana edad de 22 años. Su muerte prematura dejó un profundo impacto en quienes lo conocieron y resonó en el mundo de la música. El legado de Brown sigue vivo a través de la icónica canción de los Beatles A Day in the Life, escrita por John Lennon y Paul McCartney. La letra refleja la sombría realidad del trágico accidente de Brown, capturando la sensación de pérdida y melancolía que impregnaba la época. Victor Davis. Victor Davis fue un nadador canadiense famoso por sus notables logros en la piscina, en particular en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Los Ángeles, donde ganó una medalla de oro en los 200 metros braza y una de bronce en los 100 metros braza. Nacido el 30 de agosto de 1964 en Toronto, Ontario, Davis mostró un talento excepcional desde una edad temprana, ascendiendo rápidamente en las filas de la natación competitiva. Su dedicación y trabajo duro le valieron el reconocimiento como uno de los mejores atletas de Canadá y se convirtió en una fuente de inspiración para muchos aspirantes a nadadores. Trágicamente, la vida de Victor Davis se vio truncada el 4 de febrero de 1989, cuando fue atropellado por un automóvil después de una discusión fuera de un bar en Ottawa. El incidente ocurrió a altas horas de la noche, lo que provocó un accidente devastador que se cobró la vida del talentoso nadador. Con solo 24 años, su muerte prematura conmocionó a la comunidad deportiva y dejó un profundo impacto en quienes lo conocieron. Albert Camus fue un reconocido filósofo, autor y periodista francés, célebre por sus contribuciones al existencialismo y al absurdismo. Nacido el 7 de noviembre de 1913 en Mondovì, Argelia, la obra de Camus exploró temas de angustia existencial, moralidad y la condición humana. Sus obras más famosas, entre ellas El extranjero, El mito de Sísifo y La peste, desafiaron el pensamiento filosófico convencional y ofrecieron profundas reflexiones sobre el sentido de la vida. Trágicamente, la vida de Camus se vio truncada en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960. Viajaba con su editor, Michel Gallimard, cuando su vehículo chocó con otro automóvil cerca de Villa-Blevin, Francia. El impacto fue fatal para ambos hombres, dejando al mundo literario en estado de shock y de luto por la pérdida de una de sus voces más influyentes. Roger E. Mosley. Roger E. Mosley fue un actor estadounidense mejor conocido por su icónico papel
como Theodore T.C. Calvin en la exitosa serie de televisión Magnum P.I., que se emitió de 1980 a 1988. Nacido el 18 de diciembre de 1938 en Los Ángeles, California, Mosley dio vida al personaje de T.C., un piloto de helicóptero que a menudo ayudaba a Magnum en sus investigaciones. Su interpretación dejó una marca duradera en el éxito del programa, convirtiéndolo en un favorito de los fanáticos. Aparte de Magnum P.I., Mosley tuvo una variada carrera actoral, apareciendo en películas como Lead, Belly y The Mac. Era conocido por su poderosa presencia en pantalla y sus actuaciones carismáticas, ya sea en drama, acción o comedia. Trágicamente, Roger E. Mosley falleció el 7 de agosto de 2022 a la edad de 83 años. Su muerte fue el resultado de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico en Linwood, California. El accidente lo dejó paralizado desde los hombros hacia abajo y finalmente sucumbió a sus heridas después de 3 días. Nos vemos en el próximo video.